Durante toda la historia de la humanidad hemos visto imperios nacer, resurgir y caer. Como dice la famosa frase, todo lo que sube tiene que bajar. No importa, ¿sí?, cuán poderosa haya sido una civilización, egipcios, romanos, persas, cartagineses, no importa. Eventualmente ha llegado su momento e inevitablemente uno de los factores, una de las claves de su destrucción fue la economía. ¿Y qué pasaría si te dijera que quizás estamos, ¿sí?, presenciando un momento muy similar? ¿Qué tal si te digo que la historia está a punto de repetirse y la máxima potencia está a punto de derrumbarse a nuestro alrededor? ¿Qué me dirías si te digo esto? Y si te digo que estamos viviendo un cambio financiero a nivel global que podríamos decir sin precedentes, que puede cambiar nuestro mundo para siempre, ¿qué me dirías? Suscríbete al canal y acompáñame a entender cómo y por qué podríamos estar frente al final de un ciclo muy importante para la historia humana. La verdad es que cada día son más los analistas, los financistas que opinan en este sentido, ¿sí? ¿Estaremos presenciando verdaderamente el final de la hegemonía norteamericana? ¿Estaremos frente al surgimiento de una nueva superpotencia? ¿Esto puede ocurrir o es más bien un mito? A lo largo de toda la historia civilizada siempre hubo un orden mundial específico, ¿sí? Pueblos, naciones o países que ostentan el poder y cuyo lugar está en la parte superior, en la cima de la cadena alimentaria. Podemos pensar en los gloriosos reyes de la Edad Media, o no sé, en el Imperio Romano, en Cartago, da igual a quién tomemos como ejemplo. Hay muchos ejemplos de esto a lo largo de la historia, por lo menos en los últimos 500 años siempre ha habido una nación, ¿sí?, que estuviera en lo más alto, una superpotencia de la época. Estas potencias tienen un común denominador, ¿sí? Controlan el comercio, es decir, la mayoría de las operaciones comerciales del mundo pasan por ahí, ¿sí? Tienen grandes ciudades que son como los centros comerciales del mundo, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre hoy con los Estados Unidos, ¿sí? Son el centro comercial por excelencia. Por otro lado, las superpotencias siempre tuvieron mucho poder de fuego, mucho poder militar, es decir, grandes ejércitos que permiten, ¿sí?, a estas naciones mantenerse en lo más alto de la cadena. Si tomamos cualquier caso de la historia, vamos a observar que la capacidad bélica estaba entre las prioridades para ellos, ¿sí? Y esto no es algo al azar, es un requisito indelegable, esencial para ostentar el poder. Hay que tener la fuerza suficiente para poder mantenerlo, ¿sí? Por último, y quizás más importante, es el dinero. Un país que ha estado en la cima del orden mundial siempre ha tenido el control de la mayor parte del dinero. Su moneda ha sido considerada, ¿sí?, como reserva de valor, ¿sí? Por todo el mundo es una reserva mundial y es el principal medio para el comercio. Todas las superpotencias mundiales que podemos estudiar, al menos en los últimos 500 años, tienen estos tres elementos como común denominador. Revisar la historia puede sernos de ayuda porque, como sabes bien, la historia tiende, digamos que, a repetirse, ¿no? Si analizamos a las potencias del pasado, podemos darnos cuenta aproximadamente, con un alto grado de certeza podríamos decir, que ninguna superpotencia dura para siempre y que cada vez que el equilibrio de estas superpotencias cambia, el mundo también cambia y lo hace para siempre, ¿no? Hace unos siglos atrás la plata española, la plata de España era la reserva de valor del mundo. Siglos después de esto, la libra esterlina. Y así podemos dar muchos ejemplos en los que el dinero y la reserva eran primordiales. Hoy en día Estados Unidos ostenta este título, ¿sí? Tiene la economía más grande, tiene uno de los ejércitos más grandes y el dólar, a su vez, es reserva de valor y el medio, naturalmente, utilizado para el comercio internacional. Sin embargo,
con la crisis del 2020, la irrupción de las criptomonedas, entre otras cuestiones que pasaron en este último tiempo, este predominio podría decir que se ve un poco afectado y que podría llegar a colapsar más temprano que tarde. Uno de los efectos de la recesión económica causada por la pandemia que vivimos hace poco es que el mundo fue inundado prácticamente por dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, ¿sí? Cuya misión, digamos, es controlar la política monetaria del país, como lo hacen todos los bancos centrales del mundo, redujo drásticamente la tasa de interés hasta dejarla casi en un 0%. Y como la tasa de interés equivale, en definitiva, al costo del dinero de un país, mientras más baja sea, menos vale esa divisa, ¿verdad? En paralelo, la Fed le dio rienda suelta a la impresión de billetes para comprar bonos tanto en el sector privado como en el sector público, ¿sí? Con el objetivo de mitigar, digamos, los efectos de la crisis. Tanto así que en 2020 presenciamos el año en que se imprimieron más cantidad de dólares que nunca, digamos que en la historia. Esa inyección de dinero permitió financiar el aumento del gasto fiscal y le dio oxígeno también un poco a los mercados, lo vimos, ¿sí? El mundo ha avanzado gradualmente hacia un sistema con varias divisas de reserva, ¿sí? Antes incluso de la pandemia estaba ocurriendo esto, ¿sí? Y de las condiciones económicas extraordinarias que se generó por la pandemia, ya esto estaba pasando, ya había signos de que el dominio del dólar estaba disminuyendo, digamos, ¿sí? La última encuesta del Fondo Monetario Internacional sobre las reservas oficiales de moneda extranjera muestra que la proporción de reservas en dólares en posesión de los bancos centrales alrededor del mundo cayó casi un 60%. Es una locura, ¿sí? Esto fue todo durante el cuarto trimestre de 2020, su nivel más bajo en los últimos 25 años. Esto es en esencial muy grave para Estados Unidos, ¿sí? Muy grave para Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué va a pasar cuando las operaciones... ¿sí? Cuando las operaciones en el mundo se empiecen a hacer en moneda china, por ejemplo, o quizás en criptomonedas? ¿Qué va a pasar? Bueno, parece que ya estaríamos inminentes al colapso si esto ocurre. Esto nos puede llevar a pensar que estamos frente a una nueva transición en el poder, ¿no? A un nuevo cambio en la que otra potencia va a ascender para ocupar la cúspide de la cadena alimenticia, amigos míos, y esa nación es China. Y esto no es ninguna sorpresa. China está haciendo de todo, está haciendo todo lo posible para convertirse en la potencia financiera del mundo, y muchos piensan que esto llegará, que esto va a ocurrir y que llegará en los próximos años, entre el 2030 y el 2040. Esto es muy pronto. La historia nos muestra que la transición en el poder es inevitable, ¿sí? En tiempos pasados la gente no podía a lo mejor darse cuenta, ¿sí? No podía advertir de que esto estaba ocurriendo. Hoy, en cambio, tenemos una ventaja. Hoy podemos advertirlo con anticipación, y si bien no son cambios bruscos, ¿no? Digamos que son más bien sistemáticos, podemos ir tomando decisiones para adaptarnos a esto, ¿sí? Personalmente pienso que las criptomonedas no son una casualidad y que forman parte de la ruptura del gran paradigma que tenemos hoy por hoy. Por mi parte, invierto en empresas chinas, ¿sí? Y también holdeo criptomonedas. En 10 años vamos a volver a hablar de esto. Eso es lo que yo estoy haciendo. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Piensan que este es un problema temporal o que efectivamente estamos frente a una transición de poder a nivel mundial? Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el video. Nos estamos viendo en el próximo. Y suscríbete al canal. Te mando un abrazo grande.